Para el verano del 67, Francis Camaño tenía como residencia permanente un apartamento estudio localizado en el corazón de la ciudad de Londres. Su esposa María Paula y los 3 hijos procreados con ella residían en la ciudad de Valencia, España. Mantenía los vínculos amorosos con doña Vicenta Vélez, a quien precisamente ese verano le encomendó realizar un primer viaje a Cuba, país en el que ya Francis había decidido apoyarse para sus actividades conspirativas. El viaje de doña Vicenta tenía como objetivo conocer sobre el terreno las posibilidades de entrenamiento militar para los hombres que lo acompañarían en su incursión en Santo Domingo. En un primer lugar, él pensaba llevar un grupo de personas que no fueran con un nivel de dirigencia, sino que fueran las personas que pudieran entrenar para la lucha en sí, directamente. Entonces, una vez tuviera esa gente entrenada, él iba a llevar a todas las otras personas que sí eran ya dirigentes o personas que ocupaban ya un puesto reconocido en el país, para desde ahí venir a la República Dominicana a comenzar de nuevo la lucha. Inclusive yo hago un viaje a Cuba en el verano del 67, y yo vengo y le digo cuáles son mis experiencias, porque lógicamente yo fui recibida y atendida, y se me habló de una serie de cosas que pudieran, de proyectos, ¿verdad?, y de ayuda. Pasemos a un fragmento del relato del profesor Juan Bosch, escrito en la ciudad española de Benidorm, el 1 de diciembre de 1967. La familia del coronel Camaño vivía en Valencia y él la había visitado allí por lo menos 2 veces, en marzo o abril y en junio. En la primera visita, la de marzo o abril, el coronel Camaño había pasado de Valencia a Madrid, y en Madrid se hospedó en la casa del teniente coronel retirado, don Enrique Herrera Marín, que había sido jefe de la misión militar española en Santo Domingo y profesor de la Academia Militar Batalla de las Carreras, y había estado en la capital en plena revolución constitucionalista. En ocasión de esa visita, don Enrique Herrera Marín le ofreció a Camaño un apartamento en Benidorm para la familia de Camaño y él mismo lo usaran cuando lo tuviera a bien. En el mismo edificio, el señor Herrera Marín había destinado un apartamento para mi familia, en el cual vivíamos desde fines de julio. A principios de agosto, el doctor Peña Gómez y el diputado Emmanuel Espinal, que estaban viajando por Europa, me llamaron desde Londres para decirme que Peña Gómez quería llegar a Benidorm para hablar conmigo, pero que no tenía fondos para el viaje. Como yo sabía que se trataba de una suma pequeña, le dije al doctor Peña Gómez que fuera a ver al coronel Camaño y le pidiera el pasaje. Estoy hablándole desde la casa de él, pero él no se encuentra aquí. Está viajando hacia España, me respondió Peña Gómez. Efectivamente, esa misma tarde llegaban a mi casa Camaño y La Chapelle. El señor Herrera Marín, que no esperaba esa visita, salió en el acto a comprar muebles y como no podían entregárselos hasta el día siguiente, hospedó en su casa esa noche a los 2 militares constitucionalistas. La familia de Camaño llegó de Valencia 2 días después, y al mismo tiempo llegaban de Londres el doctor Peña Gómez. Fue así como, sin planteamiento alguno, casi por arte de magia, nos hallamos juntos en Benidorm 4 constitucionalistas conocidos. En unos apartamentos que tenía el coronel Enrique Herrera Marín, gran amigo del profesor Bosch. El profesor Bosch vivía en un apartamento de él en Madrid y luego le cedió un apartamento en la playa de Benidorm, donde Bosch estaba escribiendo su famoso libro, El Caribe, Frontera Imperial. Me recuerdo como ahora que Camaño llegó y el coronel Herrera Marín le facilitó también un apartamento al coronel Camaño. Yo me alojaba en la casa de Juan Bosch y se presentó allí también el general, después general, en esa época era solamente coronel, capitán. Era capitán constitucionalista
capitán de las Fuerzas Armadas y coronel constitucionalista. Y después ya fue hecho general del gobierno presidente Balaguer. Y estaba ahí, estábamos todos ahí. Perdón, usted no dijo el nombre de qué general o coronel. Sí, Héctor Lachapelle Díaz. Entonces pues nos íbamos a bañar a la playa y yo siempre veía a Camaño y a Bosch que hablaban en voz baja, en el agua. Aprovechaban para hablar, no hablaban en los apartamentos sino ahí. Y nunca me dijeron de lo que hablaban. Yo recuerdo que Camaño andaba con un maletín y una vez le dije, mira Camaño, se me acabó el dinero. Y él sacó el maletín y me dio, recuerdo, $300. Tenía algún dinero que le había suministrado el gobierno cubano. Niega que Bosch le informara lo que conversara con Camaño y, desconociendo los propósitos de Francis, retornó a Santo Domingo. Retomamos el relato del profesor Bosch. El 8 de agosto, en el automóvil de la madre de don Enrique Herrera Marín, conducido por el chofer de la señora, salimos hacia Madrid el doctor Peña Gómez, mi hijo Patricio y yo. Patricio tenía que embarcar el día 9 hacia Puerto Rico y Peña Gómez el 11 o el 12 hacia Santo Domingo. Yo retorné a Benidorm y unos 3 días después se fueron Camaño y Lachapelle, el primero a Londres y el segundo a La Haya. Pero la familia del coronel Camaño se quedó en Benidorm y gracias a eso pude fijarme más tarde en ciertos detalles que después cobrarían importancia. Estando yo en La Haya, porque desde Ottawa me mandaron a Den Haag, en Holanda, la capital de La Haya. Y ahí estaba, y Francis me invita a ir a Benidorm. Pasamos por Madrid. Un viaje larguísimo, larguísimo, durante todo el trayecto. Habla de la burrada que hacía él, de la burrada que hacía yo, de las tonterías, que de todo hablamos. Pero no mencionaba una sola vez al profesor Bosch. Cuando llegamos a Benidorm, dije, mira, ahí es que vi al profesor. En lo que yo llego a mi casa, Betty saluda al profesor, me sorprendió, pero ven acá. No, Betty, salúdalo y... Bien, está bien. Está en ese libreto que no dice nada de eso. Cuando llegamos allá, discutiblemente ya parece que había establecido algo entre Francis y el profesor. Y me dice el profesor, entre una y otra, después que hablamos, dice, el coronel le ha hablado a usted algo, digo, muchas cosas. Quería buscarme, llevarme. No, pero no le ha hablado nada de su futuro inmediato. No, ¿qué usted quiere? No, él no le ha hablado de su viaje a Cuba. Digo, ah, sí. Sí. Me hizo la exposición del viaje a Cuba de él. ¿Y qué a usted le parece? Un soberano disparate, profesor. Entre sorprendido y algo, un disparate. Digo, sí, señor, un disparate. Y lo que es peor todavía es que él me dijo a mí que podía, yo por lo pronto, rotundamente me niego y no voy. Y lo que son los hombres que me siguen, tampoco van. Es decir, que vamos a dejar esa tontería así porque yo no creo en ese viaje. Es decir, usted considera que es un disparate totalmente. Es el bueno. Y si yo le dijera a usted que yo lo considero igual que usted, ahí terminó Cornelia. Por lo que explican nuestros invitados, es muy poco lo que se puede sacar en claro de la real participación del profesor Bosch y los militares constitucionalistas en la primera conspiración de Camaño. Al parecer, ni el profesor Bosch ni Montes Arache y Lachapelle Díaz compartían con Francis los planes de Cuba, pero nunca se lo dijeron de manera explícita, debido quizás a que Camaño no había quien lo contrariara en esta determinación. No estar de acuerdo en sus planes de Cuba podría implicar la ruptura de relaciones con él. Por lo que nos explica Montes Arache, Francis sí sabía que él y Lachapelle no estaban de acuerdo, pero al parecer pensó que estos le seguirían debido a lo siguiente. Él pensó que en cuanto el gobierno detectara dónde él iba a estar, a ustedes dos lo iban a cancelar. Y naturalmente ya por necesidad tuvieran que plegarse a los deseos de él. Por cierto, no pasó nada así. Del relato de Bosch, resumimos los detalles que según el profesor
le permitieron comprender la conducta posterior del coronel Caamaño. Dice que Caamaño fue a Benidorm por carretera y que había pasado primero por Madrid. En la capital española quería encontrar una casa para doña Chichita y sus hijos y una escuela para matricular a los niños. Según Bosch, esa dedicación personal del coronel Caamaño al problema de la educación de sus hijos puede parecer lógica y hasta inocente, pero a la luz de su desaparición, ocurrida en octubre, se advierte que el coronel quería dejar a su familia en un lugar donde le fuera fácil comunicarse con ella y donde los niños tuvieran los beneficios que ofrece la vida en una capital. Caamaño estuvo en Madrid no solo buscando casa y escuela, sino además esperando que le hicieran arreglos a su vagoneta Chevrolet, porque según él mismo dijo, iba a dejársela a su señora y quería que quedara en las mejores condiciones posibles. Bosch relata que le preguntó a Caamaño si había comprado otro automóvil y este le respondió que no iba a tener necesidad de otro carro. Otro detalle relatado por Bosch es el hecho de que don Enrique Herrera Marín invitó varias veces a Caamaño a visitar pueblos cercanos a Benidorm, pero se negaba a ir bajo el argumento de que quería pasar esos días con su familia, según Bosch. Yo pensé que como había hecho 4 viajes a España en 6 meses, tendría que pasar medio año o cosa así sin volver a verlos. Pero al enterarme de su desaparición, comprendí la razón de su actitud en los últimos días. El caso es que un domingo, a principios de octubre, Caamaño y su familia salieron para Madrid. Y don Juan cuenta, al despedirse me dio un abrazo y me dijo algo que no pude entender. Sin embargo, el abrazo y las palabras se correspondían y tenían una significación especial. No eran una despedida simple, sino algo más. Fue como si hubiera dicho que volveríamos a vernos en circunstancias especiales, en otra forma, en otra tierra. La desaparición de Caamaño en octubre de 1967 quedó signada para siempre con el preludio de la muerte de Ernesto Che Guevara en Bolivia. A cualquier otra persona, un acontecimiento de esa naturaleza le hubiera hecho reconsiderar sus planes, pero no a Francis Caamaño. Sufrió una fuerte conmoción al enterarse de la muerte de la persona a quien más admiraba y a quien proyectaba conocer personalmente, pero no desistió del viaje a Cuba ni de sus planes guerrilleros, y así, el día 23, emprendió viaje a Holanda, y de ahí pasó a Bélgica, donde llama por teléfono a doña Vicenta, quien se encuentra en París. Él me llama por teléfono y me dice que él va para España. Ya eso era una señal que yo tenía, que cuando él me llamara y me dijera que iba en carro para España, que ese era el momento. Entonces él me llama a París, donde yo me encontraba, y me dice que él va para España. Yo después supe, porque inclusive en ese momento yo no sabía qué sitio concreto era, ni qué persona era la que lo iba a recibir. Yo lo supe eso después, porque eso tiene su medida de seguridad y su compartimentación, que lógicamente yo la conocía que debía de ser así. Después supe que él cruza la frontera de Bélgica con Francia, y entonces él entra en un restaurante o cafetería, donde él entra al baño, y en el baño él se cambia, y cuando él se cambia, él sale ya con otra persona. La persona que lo acompañó fue la Chapelle, hasta Bélgica. De ahí en adelante él continuó ya con otra persona y con otro nombre, y me figuro que esa persona se devolvería o entraría a Francia o la buscaría, no sé realmente qué fue lo que hizo. Montes Arache, antes de relatar su último encuentro con Francis, repasa primero lo que escribió el profesor Juan Bosch sobre la desaparición de Caamaño, que es lo siguiente. A eso de las 11:30 de la noche del 24 de octubre del 67, el coronel Francisco Alberto Caamaño, que estaba de visita en la casa del capitán Héctor Lachapelle Díaz, salió a dar un paseo a pie por los alrededores. A esa hora lloviznaba y había niebla en La Haya, capital de Holanda, donde Lachapelle Díaz
es agregado militar dominicano. El capitán Lachapelle y su señora quisieron acompañar al coronel Caamaño, pero este explicó que no deseaba compañía. Según dijo, tenía necesidad de estar a solas porque quería meditar en problemas muy serios. Desde ese momento, los amigos y compañeros del coronel Caamaño que viven en Europa no volvieron a verle. No es a esa hora que Francisco Alberto. Bien, entonces, la última vez que estuvimos, que nos vimos, Francisco Alberto Caamaño y yo, fue no el día que el 24, sino el 23 de octubre, por la noche, porque el 24 de octubre hablamos por teléfono y a eso de las 5 de la tarde, 24 de octubre del 67, me llama Héctor Lachapelle, donde me pregunta, coronel, ¿Francis está en su casa? Digo, no. Digo, ¿por qué tú me preguntas? Dije, Francis salió al mediodía, dice a dar una caminata al mediodía, no como dice aquí a las 10 de la noche, a dar una caminata y no ha regresado. Digo, bueno, tú sabes cómo es él, algunas veces se entretiene, pero espérame ya en tu casa, vamos a darle la vuelta. Héctor vivía cerca de unos canales, nos pusimos y caminamos y damos vueltas, pero ya a medida que el tiempo va pasando, digo, no, ya. Temimos desde un principio, Cornelia, qué le había pasado a Francis. Y naturalmente, más la aprehensión no acota por una razón de que el pasaporte de Francis, pasaporte de él, pasaporte diplomático, su pertenencia, su maleta, cepillo de dientes, todo estaba como que no se va a mover de ahí. Nota al margen. Por razones de tiempo, nosotros no pudimos reproducir completo el relato del profesor Bosch en torno a la desaparición de Caamaño. Pero sí queremos especificar que don Juan escribió varias causas que justificaban la acción, porque el coronel y todos los constitucionalistas fuimos engañados en la forma más grosera y lamentable, y no todo el mundo reacciona tranquilamente ante el engaño. Según Bosch, Caamaño vivía asqueado de tanta falsedad y no quería seguir padeciendo la atmósfera de mentiras en que vivía, y debido a ello ha ido a algún lugar del mundo donde prepararse según su conciencia, para que los dominicanos no vuelvan a sufrir atropellos y burlas. Se trata en suma de una ausencia, no de una desaparición. Benidorm, 1 de diciembre 1967. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Somos así y así somos. Veamos ahora los acontecimientos inmediatos a la desaparición de Caamaño. Para conocer la secuencia de lo que pasó inmediatamente después de la desaparición del coronel Caamaño, comenzaremos con el doctor José Francisco Peña Gómez, quien asegura haberse enterado de la desaparición después de regresar a Santo Domingo. Cuando regresé me enteré por un titular de primera plana del periódico Listín Diario que Caamaño había desaparecido de mí. Yo acabo de estar con este hombre. Entonces llamé a, no recuerdo si a Bosch, llamé, me dijeron que efectivamente el hombre había desaparecido, que había regresado al hombre. Entonces decidimos, nos reunimos, enviar al doctor Yotin Curi a averiguar qué había pasado con Caamaño. Pensamos que realmente lo habían secuestrado, lo habían asesinado. Aunque el doctor Peña Gómez señala al doctor Yotin Curi como la persona designada por el PRD para que viajara a Europa a averiguar qué había pasado con Caamaño, lo que nos cuenta el propio Yotin Curi no coincide del todo. Dice que